Gloria al nombre del Señor. Es hijo de la casa. Hijo de la casa, él salió de aquí a pastorear esa iglesia que pastorea. Eres un pentecostal metido en una iglesia metodista. ¿Usted sabe lo que es un pentecostal metido en una iglesia metodista? Todo es posible. Sí, no sé, cuando viene esa unción, cuando viene ese poder y gloria al nombre del Señor, las cosas como que cambian, son diferentes, ¿no? Así que esperamos, amén, que en este día, como siempre, Dios lo use en una palabra para la iglesia. Amén. Y es para mí un privilegio presentarlo, amén, y gozarnos en el día de hoy. Dios lo bendiga en esta noche. La paz del Señor sea en cada uno de nosotros. ¿Qué tal si lo invito un momento a que adoremos al Señor? Pongan su Biblia al lado y simplemente vamos a acercarnos más a la presencia del Señor. Hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido a bendecir a Dios. Hemos venido a reconocer alabanza que el Señor es nuestro. de Dios, aleluya, tú eres bueno y para ¿Qué tal si siempre. adoramos al Señor con Santo Jesús? Gracias, Jesús, alabanza. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios. Digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús,
Señor, nuestra alma se hubiera perdido. Pero Señor, estamos aquí por tu gracia. Estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para reconocer que somos tu propiedad. Somos tuyos. Tuyos somos, Señor. Te damos gloria y te damos alabanza. Bendecimos el nombre del Señor. El Señor está en medio de nosotros. Donde hayan dos o tres reunidos, Él ha prometido. Él ha prometido que Él está aquí. Bendecimos al Señor. Le invito en esta ocasión a que consideremos juntos las Escrituras. Gloria a Jesús. Santo eres Jesús, aleluya. Y le invito a que abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos capítulo 3. Solo voy a leer una parte de un texto, pero para que usted tenga una referencia. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 15 hay una frase del texto que quiero utilizar como el fundamento para un mensaje en esta ocasión, que he titulado El llamado enfático de Dios. Aleluya, santo. Y el mensaje en esta noche de naturaleza temática, en otras palabras, que vamos a hablar de varios personajes que luego los voy a introducir. Escuchemos con recogimiento la lectura de las Sagradas Escrituras con Dios, por la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y la frase dice así: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Le invito a que juntos nos presentemos al trono de la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos Señor, Padre, en esta hora, en el Señor, nombre de Jesús. ¿a quién Señor, para tu iremos? gloria, Dios del cielo. Si solo tú tienes palabras de vida. Santo, glorifícate, Dios del cielo. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Señor, Para mí, trae una palabra. y porque no hay otro, me acerco a ti en esta hora, Porque tú eres pidiendo, Dios, que tu palabra este Señor. en esta hora descienda de lo alto. Aún los que están, Señor, Que vuelvas, oh Dios, a hablar a través de mi persona, a través de este bendice a público. nuestros hermanos, Señor. Señor, que tu palabra llegue a tu pueblo. Gloria a Dios. Que tu pueblo como terreno fértil Oh, Dios, reciba esta palabra. Que pueda, oh Dios, en ellos y a través de ellos dar fruto para salvación y vida eterna. Apaciéntame, Señor, y apacienta conmigo. Que con lenguaje claro y fácil comunique tu verdad a nuestra realidad. Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y mi meditación delante de ti, Dios mío y roca mía. Que en todo Cristo sea glorificado y que al fin todos salgamos edificados. Señor, amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. El llamado enfático de Dios. Que no te lo vuelvas a repetir. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Ningunos. ¿Cuántos quizás de ustedes lo han dicho? Y puedo asumir que los que lo han dicho usualmente son los padres o los maestros. Es una afirmación de una figura de autoridad a un subordinado. ¿Verdad? Había una señora que decía que en su casa ella era Fidel Castro. Y que en su casa era Cuba y lo que ella decía era lo que mandaba. Cuando algunos oímos esa frase, si nos ponemos a pensar, estamos escuchando ¿qué? Una amenaza. ¿Sabe? Cuando algunos pintan su cuadro interno de Dios, Dios se pasa amenazándolos. Escuchaba a un evangelista en estos días pintar su cuadro de Dios y a través del sermón describía a Dios como uno que iba a talar. Que en el limbo pentecostal antiguo
antiguo era equivalente a matar. Me acuerdo una hermana que cuando nos criábamos, ¿no?, en la iglesia, ella cuando hablaba en lengua, lo que le salía era talando vengo. Y lo que yo no puedo cuestionar la validez, ¿no?, de la experiencia espiritual del evangelista o de la hermana. Al fin esa es su experiencia con Dios. Pero lo irónico es que Dios siempre está amenazando a través de tales personas, pero nunca he escuchado a los tales decir, pero Dios va a empezar por mí. Dios va a talar allá, pero para acá no. Quiero en esta noche pintarle un cuadro diferente de Dios. Del Dios que sí se repite y que lo hace no por amenaza, ni por chantaje, ni por ser tirano, ni ser sádico. Dios llama, habla, se revela y por ende se repite porque nos ama. Porque Dios es atento y porque Dios es enfático en su propósito. En la Biblia encontramos a 7 personajes que Dios los llamó por su nombre 2 veces. Y defino que el llamado de Dios hacia ellos era enfático porque Dios quería dejar un punto claro y fuerte para hacer llegar su mensaje. Oigamos en esta noche a estos 7 llamamientos. Primeramente está el llamamiento de Abraham. Yo diría que el llamamiento a Abraham en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 11 sería el llamado a ser interrumpido. Dice la escritura de la siguiente manera: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. En esta clásica historia de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, vemos a Abraham ser obediente hasta el punto de sacrificar a su hijo. Fue sensible a hacerse vulnerable a la presencia y a la voluntad de Dios. Hacerse vulnerable a Dios es permitir que sea tan profundo el poder aceptar la voluntad de Dios que podamos hacer congruente el kairos de Dios con nuestro cronos, o sea, el tiempo de Dios con nuestro tiempo. Vemos que Abraham, ya listo para sacrificar a Isaac, oye la voz que lo llama 2 veces y interrumpe su obediencia. El llamado de Dios interrumpe aún nuestras maravillosas planes para realizar un propósito mayor y satisfactorio. A veces nosotros tenemos nuestra agenda, tenemos nuestros planes, tenemos nuestros propósitos, pero Dios interrumpe nuestros planes para cumplir su voluntad. El llamado divino interrumpe los esquemas humanos porque Dios quiere que nosotros tengamos un sentido más amplio y satisfactorio. En esta noche nos pregunto dónde está Dios interrumpiendo quizás nuestros planes para que se lleve a cabo su voluntad. Mira, a veces nosotros tenemos nuestras vidas planeadas, tenemos nuestros asuntos planeados y Dios tiene otro plan y otro propósito. Y necesitamos aceptar que el propósito de Dios es mayor y mejor que aquellos que podemos nosotros producir. Segundo está el llamado a arriesgarse. Encontramos el llamamiento a Jacob. En Génesis 46, versículo 2, dice, y habló Dios a Israel, o sea Jacob, en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Jacob tuvo que mudarse para Egipto para escapar el hambre. En la tradición de los patriarcas tuvo que salir de su tierra, de su comodidad, para librarse de una prueba que venía en camino. ¿Cuántas personas, verdad, sabiendo que venía este huracán tan terrible, decidieron venir a otro sitio en lo que pasaba el huracán? Vemos que en visiones de noche, nos dice la escritura, recibe la revelación divina. Podemos encontrar que a veces Dios utiliza lo que es el factor sueño para hablarnos. Vemos que Dios nos habla a tiempo y afuera de tiempo. A veces esperamos que Dios nos tenga que hablar aquí en la iglesia durante el sermón, pero Dios habla a través de su palabra, pero Dios nos está hablando todos los días. La pregunta es si tenemos nuestros oídos abiertos
para escuchar la voz de Dios. Sí, Señor. Dios nos está hablando a todas horas. Si nosotros tan siquiera escucháramos. Vemos que nuestro tiempo no concuerda con el tiempo de Dios, porque uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Eternidad para Dios significa que para Dios no hay tiempo, porque Dios está encima del tiempo. Vemos que Dios llama a través de la historia a los humanos para que puedan ver más allá de lo conocido y placentero del momento, para que puedan hacer algo mayor. En la historia moderna oímos del Dr. Martin Luther King, llamado del púlpito a la calle a ser uno de los pioneros del movimiento de derechos civiles, para retar la segregación que había no solamente en la sociedad, sino también dentro de la iglesia, porque el racismo existe dentro de la iglesia. Vemos que Dios lo llamó y él recibió ese llamamiento. Oímos también en la historia de Oscar Romero en El Salvador, llamado a unirse con los pobres y a retar el movimiento y la milicia de los narcos. Vemos que recibe la palabra del Señor y tiene que retar a través de la palabra. Pero quiero que entiendan algo: estos dos oyeron la voz del Señor, se tuvieron que arriesgar, pero ambos murieron. Ambos murieron por el llamado que oyeron, pero con su sangre marcaron capítulos de la historia. Con su sangre movieron la página de la historia para confrontar a los humanos consigo mismo. Jesucristo vino a la historia para derramar su sangre, para marcar la historia de cada ser humano también. Ahora la pregunta a nosotros: ¿estamos leyendo lo que el Señor nos está diciendo a través de la historia de los tales? Hoy, ¿quién oirá la voz del que nos llama? Nosotros estamos enfrentando un momento en la historia donde el racismo, el exclusivismo y la xenofobia nos divide. ¿Qué hará la iglesia? Simplemente nos estaremos en el culto de oración orando para que no nos saquen a nuestros hermanos y hermanas que no tienen sus papeles, o estaremos dispuestos a dar nuestra vida en hacer servicio por cumplir con la voluntad de Dios. Nosotros no queremos oír el llamado enfático de Dios a hacer cosas que nos van a hacer sentir incómodos. Pero el tiempo de sentirnos cómodos en la iglesia, ¿sabes qué? Ha llegado a su fin. Y por lo tanto, las noticias que están sucediendo son maneras en que Dios está tocando a la puerta de la iglesia para que nosotros despertemos y hagamos algo. Oiremos el llamado enfático de Dios. La pregunta es: ¿qué planes necesitamos abandonar para aceptar la voluntad de Dios? Tercero está el llamamiento a santificarse. Encontramos esto en Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice: viendo Jehová que él lo iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés estaba haciendo lo que conocía, lo que era ordinario. Nos dice el contexto del pasaje que estaba cuidando las ovejas de su suegro. Y de allí Dios lo llama y le da un llamamiento extraordinario. Porque Dios nos llama en sitios y en cosas ordinarias para hacer lo extraordinario. Dios nos busca a través de las cosas sutiles y familiares a nosotros para que probemos lo que es mayor en su voluntad. El primer paso para Moisés sería el tener que aceptar que donde él caminaba no era cualquier lugar, sino que era un lugar santo, era un lugar santificado, era un lugar que Dios lo había consagrado para él. Pero ¿qué había de especial en aquel lugar? No importaba el lugar, era que el llamamiento de Dios estaba sobre la vida de Moisés, y donde Moisés iba a caminar, tenía que caminar como uno que había sido separado y santificado. Dios no estaba simplemente en la zarza ni en el desierto. Dios le dice a Moisés: estoy en medio de la opresión de mi pueblo, en la tierra de la cautividad, a donde mi pueblo gime y clama a mí, yo estoy allí, pero
a ese lugar. Los llamamientos de Dios nunca son simplemente para nosotros. El llamamiento de Dios sobre cada una de nuestras vidas es para nuestra comunidad, es para nuestra familia, es para los lugares de empleo, es para todos los sitios donde Dios nos lleva. En el siglo XVII hubo un monje llamado el hermano Lawrence, Brother Lawrence, que redactó varias enseñanzas que llegó a ser parte de un libro llamado La práctica de la presencia de Dios. El método que él utilizaba era muy fácil: reconocer en todo lugar, en todo asunto, que la presencia de Dios está presente. O sea que Dios está en el alboroto, pero Dios también está en el silencio. Cuando se están rompiendo las panderetas en el culto, Dios está o en el silencio de la iglesia metodista. La presencia de Dios está en todo lugar. No necesita ruido, no necesita silencio, simplemente Dios es Dios. Y necesitamos reconocer eso. Mira, a veces yo voy en el tren en la mañana y es fácil uno pensar: esto es lo que voy a hacer hoy, esto es lo que voy a comer al almuerzo, esto es lo que voy a cenar. Pero entonces entra el gentío de gente en los trenes y alguna gente lo que miran es: ¿quién de estos será el ladrón? ¿Quién de estos quizá hizo una barbaridad esta mañana? Yo a veces cierro mis ojos y simplemente digo: la presencia de Dios está en medio de este lugar, y si hay un asesino y si hay un ladrón, significa que la presencia de Dios puede transformar aún al más vil pecado. La presencia de Dios está en todos los lugares. La presencia de Dios está en los proyectos que la gente le tiene un terror. Antes decía: mira, para esos proyectos no se metan. Pero la presencia de Dios aún puede estar en esos lugares. Porque Dios está donde hay gente que necesitan a Dios. Ahí es donde Dios quiere estar. Dios no quiere estar cuando estamos aquí nomás como pulidos y nos vemos bien. Sí, el Señor puede estar presente y está presente, pero el Señor está con el quebrantado, con el necesitado, con el atemorizado. Usted y yo queremos aprender de Dios en estos tiempos, aparte de la palabra que aquí aprendemos y predicamos. Acérquese al más vulnerable que se le acerque en su vida y Dios se le va a hacer presente. Vemos que Moisés, al saber que caminaba en la presencia de Dios, ya Faraón no iba a ser Faraón, la opresión no iba a ser opresión, las cadenas no iban a ser cadenas, porque él estaba libre. Y porque estaba libre, podía confrontar a Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor. Vemos el llamado a desafiar. Lo vemos en el llamamiento de Samuel, 1 de Samuel capítulo 3 versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El joven Samuel, acostado, no muy discernido en asuntos devocionales profundos, recibe el llamamiento de Dios. Yo quiero que entendamos esta historia. Samuel conocía las cosas del templo, conocía lo que se debía hacer, conocía la rutina, que se ora al principio, que se canta el corito, que se lee la palabra, que se recoge la ofrenda, que se predica, que se despide y todo el mundo para su casa. Pero no conocía la voz de Dios. Es lo que está sucediendo, creo que en nuestros tiempos, que nosotros nos hemos acostumbrado a la rutina del culto, a la rutina de la iglesia, a la rutina de todas estas cosas, pero estamos escuchando a Dios llamarnos. Ser adorador en una casa de oración es solo parte de una vida devocional. La vida espiritual consiste en abrirse a las dimensiones del Dios que profundamente nos busca. Samuel oye el llamado de Dios y era un mensaje desafiante. Iba a tener que confrontar a su mentor, iba a tener que limpiar la casa en Israel
para decirle, ustedes tienen un plan, Dios tiene otro plan. Samuel, para encontrarse con el Dios que lo llamaba enfáticamente, necesitó responder afirmativamente al que lo llamaba. Dios siempre nos está llamando. Está detrás de nosotros para que oigamos su voz, y de muchas maneras nos habla. La pregunta, ¿estamos atentos? Necesitamos a veces la ayuda de un Elí que nos diga, responde a la voz del que te llama. En este día te digo, Dios te está llamando. ¿Estás escuchando? Los llamados de Dios no vienen simplemente para nosotros, sino para que seamos sal y luz para otros. Quinto, el llamado a relajarse. Si lo encontramos también, y es el llamamiento de Marta. En Lucas capítulo 10, versículo 41, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El llamado enfático de Dios a la conocida discípula Marta, una mujer atareada y afanada con muchas cosas, llega. Necesitaba relajarse. She needed to relax. ¿Sabe que Dios llama en su voluntad, pero no es para cargarnos? Jesús mismo dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Él dijo que su carga, su yugo y su cruz serían leves. No es porque no pese nada, sino porque es libertad. Hay una oración antigua que decía, Señor, nuestra vida verdadera, servirte es libertad y conocerte es gozo sin par. Y es que a los pies de Cristo aprendemos a descansar y a no tener que llevar todo el peso de lo que otros pueden hacer. ¿Sabe? Escuchaba una historia, leí una historia recientemente de esta policía que llega a un escenario donde un hombre estaba a punto de tirarse. Y el policía empieza a hablar con el hombre, y empieza a hablar, y el hombre comienza a decirle sus problemas, y le comienza a decir sus problemas. El policía se cargó tanto de lo que dijo el hombre que le agarró la mano y juntos se tiraron del puente. La moral de la historia: no podemos cargar las cruces de otro, no podemos internalizar las cosas de otro, tenemos que llevarlo a los pies de Cristo. A los pies de Jesús aprendemos, como decía la oración de la serenidad, Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo, y sabiduría para conocer la diferencia. ¿Sabe? El teólogo que escribió esta oración, no, la gente solamente dice en esa parte, pero él continúa diciendo, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando dificultades como el camino a la paz, aceptando, como lo hizo Jesús, este mundo pecador tal como es y no como yo quisiera, confiando que Él hará bien todas las cosas si yo me rindo a su voluntad, que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él para siempre en la próxima. Amén. Marta nos enseña a oír la voz del que nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. La voz del que trabajó 6 días y tomó el 7º para el reposo. Cumplir con la voluntad de Dios no es estar atareados, sino saber emplear las fuerzas y los recursos en lo que Dios nos lo permita. ¿Sabe que en el asunto del reino hay una oración que leí hace un tiempo que me encantó? Y dice de esta manera: de vez en cuando dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mayor. El reino no está más allá de nuestros esfuerzos, sino incluso más allá de nuestra visión. Durante nuestra vida solo realizamos una minúscula parte de esa magnífica empresa que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está acabado, lo que significa que el reino siempre está ante nosotros.
Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse. Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe. Ninguna confesión trae la perfección. Ninguna visita pastoral trae la integridad. Ningún programa realiza la misión de la iglesia. En ningún esquema de metas y objetivos se puede incluir todo. Y esto es lo que hacemos. Plantamos semillas que un día crecerán. ¡Aleluya! Regamos semillas ya plantadas, sabiendo que son promesas de futuro. Santo. Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo. Los efectos de la levadura que proporcionamos van más allá de nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo. Y al darnos cuenta de ellos, sentimos cierta liberación. Ella nos capacita a hacer algo y hacerlo muy bien. Puede que sea incompleto, pero es un principio, un paso en el camino, una ocasión que entre la gracia del Señor y haga el resto. En otras palabras, lo que yo pueda hacer, lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer, lo dejo al Señor. Yes. Necesitamos oír la voz del que nos dice: relájate. Sexto, el llamado a estar reconciliado está en el llamamiento de Simón Pedro. En el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 31 al 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, conocido como Simón, tuvo la impetu de siempre estar en lo correcto. ¿Sabe que hay gente que siempre, nunca están mal, siempre están en lo correcto? Simón Pedro, hasta con Jesús, quería saber más que Jesús. Y mira, nosotros hablamos de Pedro y lo comparamos, pero detrás de la máscara de este hombre fiero, habían grietas en su alma. Y Jesús conoce las grietas del alma de los más fuertes. Pedro, como nosotros, era una vasija de barro. Necesitaba la refinación del alma. Ese refinamiento viene a través de la gracia. Eso no lo puede hacer más nadie. En este episodio de la Escritura, Jesús le dice claro: hay ojos sobre ti. La intención no es buena, pero tú vas a estar bien. Lo que te pueda acabar, yo voy a cambiar. Lo que va a ser para tu destrucción, lo voy a utilizar para tu construcción. Aunque difieras conmigo, mi gracia será suficiente para recogerte perdido. Porque es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. El llamado enfático de Jesús es para hacernos saber que aun cuando lejos del camino nos encontremos, que aun cuando nuestros planes no se alineen con Dios, hay una mano que se extiende aún, hay un poder que aún se puede manifestar, hay una oportunidad, porque mientras hay un Dios en el cielo, habrá un amor que libera, que alcanza y que enfáticamente dice: ven. Y finalmente está el llamado a ser convertido, el llamamiento de Saúl. En el libro de Hechos capítulo 9 versículo 4 dice: oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El llamado enfático de Dios no es para que humanos entren en el ministerio ni hagan grandes empresas. El más grande llamamiento que hace Dios es para que el alma se convierta a Él. Santo. El llamado más grande que hace Dios es el llamado de la salvación. ¿Y qué es salvación? Saber en lo profundo del alma, sin tregua, sin pregunta, que eres una hija, que eres un hijo, que eres uno de Dios, amado, aceptado y sin necesidad de vivir perdido y desorientado en el mundo. Saulo estaba perdido, era religioso, estaba haciendo obras religiosas, hablaba como un religioso, pero su corazón estaba lejos. Esta es una campaña de jóvenes, ¿no? Amén. Los jóvenes en la iglesia pueden aprender la estructura de la iglesia sin tener la experiencia
personal con el Dios que está encima de la estructura de la iglesia. Y no solo los jóvenes, sino también los adultos. Y el llamado del Señor en el día de hoy es para entender que necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios. Necesitamos estar en paz con Dios. Para Saulo, estar en paz con Dios no era solo que el Señor lo iba a tirar al suelo como leemos, sino que el Señor lo iba a levantar del suelo y lo iba a hacer un gran misionero de la obra. Santo Jehová, aleluya. En su corazón todavía no le había amanecido, porque respiraba amenazas contra la iglesia. Jesús se dio cita con él un día para que tuviera una suerte diferente. Hoy es la voz que nos llama a cada uno de nosotros, que podemos estar en paz con Dios, que podemos estar en paz los unos con los otros, que podemos transformar al mundo con el poder del Evangelio, solo si oímos la voz del que nos llama. Le invito a que, puestos en pies, hagamos una oración. Dice aquel himno antiguo: oye la voz, no la desprecies, pues por ti siempre clamando está. Sigue escuchando para que puedas cambiar tu suerte. Oye hoy la voz para que sientas en ti la paz. Oremos. Señor, te doy gracias porque nos permitas en este lugar levantar tu nombre en alto. Te damos gracias porque un día cada uno de nosotros oyó la voz, tu voz. Pero Señor, sabemos que la voz tuya todavía sigue detrás de nosotros. Tú, la voz del amado, sigue llamando. Señor, oro no solo por los jóvenes, sino por cada persona aquí presente, para que en cualquier momento y en cualquier circunstancia en que necesiten esa palabra, puedan escucharla. Señor, quizás no van a entender cómo tú les hablas, pero gracias que has enviado al Espíritu Santo para traducir lo que es inescrutable para nosotros, lo que nosotros no podamos entender. Bendice, oh Dios, esta comunidad de fe. Señor, que al responder a tu llamado nos podamos encontrar, sí, con incomodidad, pero cumpliendo siempre con tu voluntad. Ayúdanos a aceptar tu llamado enfático, que nos llamas por nombre 2 veces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les siga bendiciendo con nosotros.